En primer lugar, voy a presentar a Justa Montero. Las dos son igualmente importantes y las dos tienen el mismo valor para nosotras, pero es verdad que, y antes lo recordábamos, en el 2018 en esta mesa ya estaba otra vez Justa Montero porque le tenemos como cierta querencia y Justa Montero yo creo que es la quinta vez que la traemos a Huesca. Formó parte de unas jornadas feministas que organizamos también hace mucho tiempo. Será porque somos amigas, pero también porque queremos que venga. Pero Justa Montero ha venido muchas veces porque lleva muchos años militando en el movimiento feminista, es de las pioneras, es decir, ella es de Barcelona, empieza allí su andadura feminista, pero pertenece a ese feminismo de los años 70, que es el que Sandra Blasco ha investigado, ¿vale? Entonces, es decir, todavía están presentes estas mujeres que ya están siendo investigadas y estudiadas por las jóvenes generaciones que se interesan por el feminismo. Ambas son activistas, pero también es verdad que Justa también es teórica e investigadora, tiene muchas publicaciones, ha participado en la organización de muchas de las jornadas del movimiento feminista, en cursos, también ha coordinado cursos en la Universidad Autónoma de Madrid, formó parte de la comisión 8 de marzo durante la huelga y bueno, yo creo que el talante y la capacidad de análisis de Justa Montero, pues ahora quienes no la conozcáis lo vais a comprobar enseguida. Vaya compromiso me pones. Y por otro lado, bueno, pues Sandra Blasco juega en casa, ¿vale? Pues como juega en casa, pues hay mucha gente que ya la conocéis. Es el momento en el que yo voy y me emociono. Porque Justa es amiga, pero ella es antigua alumna. Es verdad que nunca le di clase. Es simplemente la alumna del pasillo que compartía bueno, pues las inquietudes que hacíamos, que vivíamos en el instituto. Fue del grupo que viajó a Mauthausen, un grupo que también está aquí Raquel, y un grupo que enseguida, con sus 16, 17 años, enseguida mostraron una inquietud por el compromiso social y político, en el sentido grande de la palabra, que realmente pues, nos admiraba. Es decir, aparte de ser alumnas brillantes, eran alumnas tremendamente inquietas, también está por allí Violeta. Y bueno, pues con el tiempo tuve la suerte de acudir a la defensa de la tesis de Sandra, porque aquí donde la veis, pues ya es doctora, es licenciada en Historia, pero también diplomada en Ciencias Políticas y ha estado ya, ha tenido varias estancias en diversas universidades internacionales, ha estado en México, ha estado en Estocolmo, ha estado también en Coimbra, en Toulouse. Bueno, y es así de jovencita y ya va por ahí, ¿no? Y sus líneas de investigación son el feminismo de los años 70, es decir, ha investigado a la generación de Justa Montero en España, pero se ha centrado específicamente en Aragón, ¿vale? Y pertenece también o está relacionada con la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad en España y en América Latina. Tiene ya una publicación, por tanto, quiere decir que está muy bien comprar los libros de las investigadoras y leerlos, ¿vale? Entonces, la tesis saldrá este año. La tesis sobre el feminismo en Aragón. Va a salir enseguida, entonces, bueno, pues, seguro que en la Anónima, en cualquier librería, podemos comprarlo, ¿vale? Bueno, y ya se acaba la presentación, yo acabo ya de hablar y os dejo con ellas. Primero va a intervenir Sandra, va a hacer un recorrido un poquito rápido, ¿vale? Porque queremos sobre todo que haya más diálogo entre ellas, porque nos parece muy interesante y también en cualquier momento pues, está abierto las intervenciones al público, ¿vale? Es decir, muchas gracias, Charo, muchísimas gracias por la presentación, por la invitación al grupo, a la Asamblea 8M. ¿Se me oye bien? Bueno, y efectivamente de una forma rápida, voy a intentar lanzar algunas ideas que creo que pueden ser interesantes utilizando el trabajo de investigación que hice para la tesis doctoral. Hablaré un poquito de Aragón en algunos ejemplos, pero voy a lanzar ideas más generales que compartimos con el resto del Estado, ¿no? Porque creo que también es lo interesante de cara a la parte de Justa y a la conversación. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que, si bien a nivel económico en los años 60 y 70 España o Aragón no es diferente, aquí voy a lanzar la primera idea, ¿no? Eso que decimos siempre de que España con el franquismo es una absoluta excepcionalidad en todo no.
¿Por qué? Pues porque las recetas del Fondo Monetario Internacional, las recetas de industrialización, del desarrollismo, ¿no? Los polos de desarrollo, como lo fue Zaragoza, el éxodo rural, los nuevos significados de género, acorde a ese nuevo modelo económico, ¿no? El acceso progresivo de la mujer a la clase trabajadora en el sentido estricto. Ya sabemos que las mujeres trabajan siempre, pero en el sentido de acceso al mercado laboral o a la enseñanza media y superior. Eso en los años 60 y 70 ocurría en Europa y empezó a ocurrir en España. Pero lo que de verdad era una excepción en respecto a otros países era, por un lado, el hecho de que el franquismo fue el único fascismo que salió victorioso de la época de entreguerras. Esa es una de las peculiaridades que tenemos como país. La otra es que el feminismo de los años 20 y 30 en España fue arrasado nada más y nada menos que por una guerra civil. Y por tanto, uno, los significados de género que tuvo, o sea, el ser mujer y el ser hombre, los significados de género que tuvo el franquismo eran muy diferentes o eran diferentes en sumo a el significado que tenía ser mujer y ser hombre en otros países europeos. ¿Y esto dónde se reflejaba? Pues especialmente en la legislación, ¿no? El franquismo, los fascismos refuerzan los modelos de género tradicionales. En el caso de las mujeres se prioriza ser madres, esposas y amas de casa. Pero cuando se prioriza esto, fijaros, para que os hagáis una idea del calado que tenía este significado de género, ¿no? No es, podríamos decir, una organización económico-social, sino que este modelo de género venía del siglo XIX. Es un modelo de género aupado por la ciencia. O sea, es la biología, es la medicina la que dice que hay una serie de genes, hay una serie de hormonas, hay una predisposición a que las mujeres tengan una serie de actitudes y, por tanto, tiene todo el sentido del mundo que la economía se organice así. Porque si no, a veces parece como que esto sale, no sabemos de dónde, y no, está anclado en los científicos y las pocas científicas que había a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Entonces, toda la legislación del franquismo, que, como os digo, es una de las particularidades pues, que tenemos como país en los años 60-70, pues tiene que ver con ese modelo de esferas separadas que hemos denominado, ¿no? Las mujeres en lo privado, los hombres en lo público, con el modelo del ángel del hogar, que es como lo hemos denominado en la historiografía, el hecho de que por tener un cuerpo sexuado determinado tengamos que tener pues cohibidas una serie de capacidades, o dicho de otro modo, que solamente se nos reconozcan, ¿no? En una serie de ámbitos o particularidades. Otro de los mitos que quiero desmontar es la idea de que las mujeres solo trabajan en casa o algo así. No, no. Realmente la economía en negro era fundamental en el desarrollo del franquismo. ¿Cuántas mujeres de los pueblos y de las ciudades no trabajaban en empresas de forma ilegal, con dinero bajo mano, que servían lo que se llamaba de ayuda auxiliar a los mermados salarios de los varones? ¿Cuántas mujeres trabajaban en sus años de soltera? Muchas de ellas para ayudar a las familias, ¿no? Y dejaban de hacerlo cuando se casaban. Pero, como digo, progresivamente en los años 60-70 fueron accediendo las jóvenes de manera creciente al mercado laboral. Siempre los trabajos pues, peor pagados, ¿no? Los trabajos que muchas veces pues, los obreros no querían, los trabajos que tenían una baja cualificación y, por supuesto, el trabajo estrella de las mujeres, el trabajo doméstico, que ahí no había hombres, ¿no? Solamente eran ellas y además era un trabajo que no tenía ningún tipo de prestigio, mal pagado, muchas veces de por vida, ¿no? Internas lejos de sus círculos familiares y de amistades. Y luego, por otro lado, el régimen franquista lo que tuvo que hacer frente al feminismo de transición es una legislación tremendamente discriminatoria, un régimen pronatalista, que esto se dice rápido, pero tiene pues, muchas connotaciones, ¿no? Un régimen pronatalista significa pues, que los anticonceptivos están prohibidos, el aborto no solo es que esté prohibido, es que es un delito, ¿no? Las mujeres van a la cárcel si abortan. El divorcio, pues por supuesto, también es ilegal. Aquí, otra de las cuestiones que diferenciaban a España es que tenía una serie de delitos sexogenéricos, ¿no? No es como, por ejemplo, en Francia, que el republicanismo ampara al sujeto ilustrado, sin diferencia del género. En el caso del franquismo hay una serie de delitos femeninos que no son delitos masculinos, ¿no? Y en el caso del adulterio, pues era así, ¿no? El adulterio, como sabéis, era la infidelidad femenina, ¿no? Si una mujer
era infiel a su marido, esa mujer podía ir a la cárcel por ello si su marido la denunciaba. Sin embargo, no era así a la inversa. Era un delito también, pero un delito menor, que se consideraba amancebamiento, porque se suponía que mantenía a la manceba en casa. O sea, de nuevo la culpa recaía sobre la otra mujer, ¿no? Bueno, no os voy a abrumar con todos estos delitos porque hay muchos y tengo que ir rápido, pero sí que quería destacar otro porque creo que puede ser interesante de cara a la reflexión, al debate posterior, ¿no? Sobre todo lo que hemos vivido en los últimos años, pues con la manada, con la ley Sol sí es sí, y es, bueno, echar la vista atrás y ver un poco nuestro código penal, cómo estaba establecido respecto a las agresiones sexuales en el franquismo, ¿no? Y lo que vemos pues, es doloroso porque vemos una diferenciación entre lo que se llamaba delito de violación y lo que se llamaba abuso deshonesto. El abuso deshonesto era cualquier tipo de agresión sexual siempre y cuando no hubiera penetración vaginal y la mujer no pudiera quedar embarazada, porque se consideraba que si quedaba embarazada dañaba el honor del varón. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, en primer lugar, los feminismos de la transición, además de formar parte de una oleada feminista que tuvo su arranque en los años 60, tuvieron que hacer frente a un código penal y a un código civil tremendamente discriminatorio para las mujeres. Pero a veces hablamos de códigos civiles y de códigos penales, pero no es eso, ¿no? Sino que es el sentido común de época. Haciendo entrevistas, en una de las que hice para la tesis doctoral, hubo una mujer que me dijo, es que la mujer en el franquismo y en la transición estaba la casa, la vaca y la mujer. Ese era el peso que tenía la mujer en la sociedad, ¿no? Realmente, y aquí lanzo otra idea para después, cuando ahora vemos a muchas feministas más mayores, pues que les duele que se desmonte el sujeto mujer, hay que irse a esta época, cuando el sujeto mujer no valía nada, cuando tuvieron que armarse de valor, juntarse y transformar el significado de ser mujer. Y lo que costó, ¿no? Lo que costó que ese sujeto tuviera valor, tuviera dignidad. Por eso, bueno, hacer esta investigación pues también nos ayuda a empatizar, a tender puentes pues, con las protagonistas de esa época, ¿no? Luego, por otro lado, en esa época, la mayoría de las demandas que hubo pues fue, por un lado, lo que se llamó la amnistía para la mujer, que era desmontar todos estos delitos, pero sobre todo también una cosa importante, ¿no? Y es que, como sabéis, en los años 70 se dieron amnistías políticas, ¿no? Para las víctimas y los agresores también de la dictadura, pero sin embargo los delitos de las mujeres no fueron incorporados como delitos políticos. Entonces, esto fue uno de los, bueno, de los grandes dolores de los feminismos de la transición, ¿no? El hecho de haber juntado a diferentes mujeres, ¿no? de ideologías, partidos políticos, en un momento en el que estaba todo por hacer, haber intentado transformar la realidad, haber intentado incorporar pues un nuevo sistema más o menos transformador de lo que había, pero desde luego, cuando llega el momento de firmar la Constitución y ver los códigos que se anteponen, el código de la igualdad es solo en un código genérico, ¿no? O sea, la igualdad se consigue, pero desde luego los delitos específicos de las mujeres permanecen en esa Constitución. Entonces, no es baladí que veamos la mayoría de las demandas de esa época con formas de protesta propias, como son las autoinculpaciones, las sentadas, ¿no? La mayoría de los lemas que hoy también utilizamos vienen de esa época, ¿no? Pues, cuando decimos, hermana, yo sí te creo, ¿no? O yo también lo he sufrido. Bueno, pues son lemas de yo también soy adúltera, yo también he abortado, ¿no? Son lemas de no estás sola, ¿no? Te arropa la colectividad, te creemos, ¿no? Luego también es muy interesante ver cómo la mayor parte de la teoría feminista que tenemos hoy es una teoría feminista que arranca a nivel internacional en los años 60-70, ¿no? Y lo que veo también, tenemos pues ley de matrimonio igualitario, ¿no? Pues, ley trans, pero tenemos como una especie de adanismo, ¿no? Hablo por mi generación, de creer que estas ideas son ideas que surgen pues, a partir de Judith Butler en los años 90, por ejemplo, y eso no es así. Había muchas otras autoras en los años 70 y 80 que ya estaban reclamando, igual que la interseccionalidad, ya era un tema que en los años 70
en América Latina, en los países del norte de África, se reclamaba que el feminismo occidental no tenía la hegemonía, no debía tener la hegemonía de pensamiento, ¿no?, para ser un feminismo realmente transformador a nivel global. Luego, por otro lado, fijaros nuestras herencias, mantenemos buena parte de las líneas de pensamiento, pero también de los conceptos, ¿no? Y esos conceptos no son baladí, porque vienen de una época que no es esta. Es una época en la que el mundo está dividido en dos bloques. Uno es el bloque anticapitalista, que tiene muchas aristas, ¿no?, pero que está liderado por la Unión Soviética, y otro es el bloque capitalista, también pues, complejo, pero que está liderado por Estados Unidos. Y la mayoría de los conceptos que tenemos se crean utilizando la ideología dominante de esa época, que es el marxismo. Entonces, a veces, la gente joven que a lo mejor sentimos que son conceptos muy rígidos, además de por lo que he comentado antes, de esa necesidad de crear un sujeto mujer y de darle dignidad y de darle valor, ¿no? Pero también es porque tomamos prestado el aparato conceptual de otra ideología, ¿no? Y utilizamos, en vez de capitalismo, pues es el patriarcado, utilizamos una categoría, el obrero es la categoría mujer, pero claro, aquí debemos recordarnos intergeneracionalmente, transgeneracionalmente, que este sujeto no solo es en un sentido biológico, sino que es un sentido social o económico-social, ¿no? Es una crítica que hacemos porque vamos a contrapelo del poder. Complejizamos, ¿no? Damos la vuelta, sacamos a la luz la cara oculta del poder, que eso es lo que la mayoría de los feminismos de esa época criticaban a las ideologías anticapitalistas, como el marxismo. Y luego, bueno, quería también transmitiros que aquí en Huesca hubo una asociación que se llamaba Asociación Feminista Altoaragonesa. En Aragón, las dos organizaciones más importantes fueron la Asociación Democrática de Mujeres Aragonesas, que surgió en el año 76, y que la campaña que hizo fue contra el delito de adulterio, que os he comentado antes. Y luego la organización más importante a nivel de todo Aragón fue el Frente Feminista. Hubo otros feminismos que fueron trascendentales, pero fijaros que todo vuelve. Había disputas sobre quiénes eran las feministas y quiénes no lo eran. Porque había algunas mujeres del Frente Feminista que cómo no van a ser feministas las del Frente Feminista, ¿no? Pero había muchas otras de los barrios, había mujeres en la universidad, había pacifistas y antimilitaristas que aquí tuvieron en Aragón un peso específico porque teníamos la base americana y estábamos en un momento en la llamada Segunda Guerra Fría donde creíamos que éramos objetivo nuclear. Y luego aquí en Huesca tuvimos una organización ligada al Frente Feminista que era la Asociación Feminista Altoaragonesa, ¿no? Y fijaros que pues bueno, también tenemos que conocerlas y reconocerlas porque son por las que nos precedieron, pero también porque hicieron algunas acciones y tenían algunas demandas que nos son familiares, ¿no? Por supuesto, pues celebraron el 8 de marzo, por primera vez tras 40 años de dictadura, hicieron manifestaciones propias de la época, pues contra la ley del divorcio que no les parecía adecuada porque no protegía a las mujeres, protestando contra la primera ley del aborto del Partido Socialista porque parecerles insuficiente, denunciaron violaciones en las fiestas de San Lorenzo, protestaron y defendieron la supresión de las mairalesas. Bueno, pues ya tenemos mujeres danzantas, ¿no? Pues hemos avanzado. Luego también hicieron, fijaros, esto me parecía muy interesante, ¿no? Hicieron una red de ayuda para mujeres que querían abortar. Y aquí en Huesca, que tenemos conexiones más fáciles con Francia, hablaron con un centro de planificación familiar de Po. Iban siempre pues, ATS y mujeres de la Asociación Feminista Altoaragonesa acompañando a mujeres que querían abortar para no hacerlo aquí en clandestinidad y, abortarse, o sea, y arriesgarse a morir o acabar en la cárcel. Y se iban a Francia, que se había aprobado en el año 75 la ley Bay, ¿no? Bueno, y luego ya pasando a los años 90, 2000, esos son los años que todavía desde la historiografía no hemos investigado suficiente, pero sí que vemos que desde luego en los años 80 lo que hay es una institucionalización del feminismo. No aparece en la mayoría de las instituciones que conocemos hoy. Aquí en Aragón, pues el Instituto Aragonés de la Mujer, las Casas de la Mujer, los talleres de promoción de la mujer que fueron importantes en los barrios. Luego también, fruto del movimiento feminista de la transición, aparecen los primeros estudios de las mujeres, que fijaros, no había nada, ¿no? O sea, después de la guerra civil y el franquismo, es que no, tuvieron que sacar a todas estas mujeres que hoy decimos, hombre, por supuesto, Clara Campoamor, ¿cómo no?
no había nada, ¿no? Había que rescatar, había un vacío historiográfico tremendo, pero también había dificultades para acceder, porque la mayoría de esas mujeres habían o fallecido, habían sido asesinadas o habían ido al exilio. Y era difícil llegar, ¿no?, a esa información que había permanecido oculta. Entonces hicieron un trabajo sesudo, inteligente, de lo que llamamos historia de rescate, ¿no? Historia de rescate, de volver a traer hasta nuestro conocimiento a esas mujeres de los años 20-30, ¿no?, a la anarquista, a la sufragista, a la miliciana, a todas esas mujeres que hoy decimos, bueno, ahora las hemos conocido, ¿no?, algunas incluso por Charo, las hemos conocido, ya sabemos quiénes son, hemos puesto algunos nombres, hemos escrito sus biografías. Pero esto, que ahora nos parece algo normal, en los años 70 y 80 no era algo que se pudiera hacer fácilmente. Luego, por otro lado, en los años 90, creo que aquí lo podemos ya, yo no soy especialista en ello, pero lo podemos hablar, quizás sea cierto que hay progresivamente un giro hacia los temas de la violencia, ¿no?, sobre todo a partir de algunos casos como el de Ana Orantes. Se empieza a visibilizar un problema gravísimo, que es el de la violencia contra las mujeres, dentro de la pareja y fuera de ella, ¿no? Pero, como decimos ahora, se ha hecho mainstream. Bueno, pues desde luego el caso de Ana Orantes puso en el foco un problema que el movimiento feminista había denunciado durante más de 2 décadas, pero que no se hacía demasiado caso. Otra de las ideas que quería lanzar es que ahora mismo, fijaros el eslogan, ¿no? Yo feminista y tú, es empoderador. Yo feminista. En los años 70 no era tan fácil empoderarse tan rápidamente con el concepto feminista. Porque recuerdo que en Andalán había un artículo de Julia López Madrazo que decía que ser feminista en los 70 era como ser coja o ser ciega, pero seguramente mucho peor porque no tenía antídoto, no se podía curar, ¿no? Era algo que se veía mal, era algo que estaba muy denostado. Se veía como una persona con los estereotipos de la época, ¿no?, la solterona, la que odia a los hombres. No era fácil significarse con el feminismo y entonces, pues como podéis comprender, la forma de militar era una forma también mucho más defensiva. Ahora, no quiero decir que no sea defensiva, pero lo que quiero decir es que se ha hegemonizado, hay una hegemonía muchísimo más igualitaria y además hay un orgullo, un empoderamiento de la ideología, de la forma de pensamiento, de la trayectoria, que en esa época, además de que no se conocía la trayectoria, pero era mucho más difícil porque no había nada sobre lo que construir, ¿no? Entonces, todo esto es para, de algún modo, dignificar, haceros partícipes, reconocer a los feminismos de la transición, porque realmente pues hicieron un trabajo loable con pocas herramientas disponibles. Y la mayoría de las leyes que vinieron entonces, ¿no?, a partir de los años 90, que son todas las leyes que tenemos hoy, o muchas de ellas, ¿no?, ley del aborto, de la igualdad, contra la violencia de género, bueno, pues son fruto de toda esta coyuntura de los 70 y 80, no se puede entender. No es fruto del Partido Socialista y de Zapatero, que agradecemos las leyes que se hacen, ¿no?, pero hay que decir que es del movimiento social, de la base, ¿no? Y bueno, yo le voy a dar ya paso a Justa, porque no me quiero extender, que yo me paso del tiempo. Pero bueno, sí que me gustaría que luego habláramos un poco de qué nos ha pasado a partir de estas leyes, ¿no?, y de la nueva agenda feminista de estos últimos años, pero qué nos ha pasado en esta última década, ¿no? Desde el 2010 hasta el 2020, podemos decir, con ese subidón del movimiento feminista, sobre todo en el año 2018, ¿no?, donde somos conscientes de que hay una movilización masiva y una hegemonía del pensamiento feminista en este país, a el título de la charla de hoy, ¿no? ¿Qué ha pasado? Además de una pandemia, los coletazos de una crisis económica, el surgimiento de la extrema derecha, pues reflexionar un poco a partir de ahí, ¿no? En esta última década, que creo que yo tampoco estoy legitimada, porque cuando estás en medio del meollo, pues se te escapan cosas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que hiciéramos una reflexión colectiva de esta década, sobre todo. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra, por tu trabajo y por tu investigación. Yo creo que es importantísimo la labor de investigadoras jóvenes
que recuperan lo que es imprescindible, que es una genealogía feminista, y que además, digamos, lo plantean de forma aterrizada, porque hay muchos estudios, investigaciones, libros sobre el feminismo durante la transición, pero poder tener investigaciones aterrizadas de cómo eso se gesta en territorios, en zonas, en ciudades concretas, eso es lo que da fuerza y valor y mayor interés, y puede ir recomponiendo realmente ese mapa de la historiografía feminista. Así que nada, deseando que salga ya tu libro y poder comprarlo. Y bueno, muchísimas gracias a la Asamblea 8M por invitarme. La verdad que, bueno, en fin, que para mí es muy emocionante poder volver aquí después de la última vez, en el 2018. Entonces estábamos justo en los momentos previos a la huelga feminista. Compartíamos de alguna forma cierta incertidumbre, ¿no? Porque estábamos seguras porque sabíamos del hartazgo de las mujeres, ¿no? Ante la situación, pero bueno, siempre era como cierta inquietud, ¿no? ¿Qué es lo que iba a pasar, ¿no? Pero yo creo que, bueno, el feminismo aquí y en tantos otros sitios y a nivel internacional lo que demostró es su capacidad, su valentía y su apuesta por la contestación y bueno, pues llegamos a lo que fueron los días previos a la huelga y la propia huelga feminista. Del 18, yo diría del 18 al 19. Normalmente nos quedamos en lo que es la huelga feminista de 2018, pero hay que entender que es 2018, 2019 vuelve a haber otra vez huelga general feminista, y en 2020 no hay huelga, pero hay otra vez enormísimas movilizaciones, aunque inmediatamente viene la pandemia y luego podremos hablar, como proponía Sandra, un poco de todo esto, ¿no? Yo creo que hay una cosa que conecta, o por lo menos yo, que participo activamente también en la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid y en otros colectivos. Yo me siento de alguna forma heredera de ese feminismo del que hablaba Sandra, de los años 70, aunque yo era entonces bastante joven, o sea que a mí me precedían otras mujeres que realmente habían sido las pioneras en tiempos más difíciles, ¿no? Y es que tanto en esa época como en el 2018, el feminismo que se expresa es un feminismo bastante radical en sus planteamientos, bastante atrevido en sus propuestas y en su forma de actuar, y lo hace en contextos de crisis y también con una capacidad de propuesta a futuro impresionante. Es decir, el feminismo en los años de después de la dictadura y en la transición es un feminismo que lo que plantea es que hay que poner todo patas arriba, absolutamente todo. La economía, la familia, las relaciones personales, los valores, las ideas, absolutamente todo, ¿no? Y es un momento, en ese sentido, de crisis política, ¿no? De un momento de cambio social y de cambio de una dictadura a una democracia por construir, donde las feministas queríamos participar en esa democracia, que tampoco sabíamos muy bien cómo, y luego todo eso es un debate, pero que estaba por construir. Y en el 2018, yo creo, bueno, ya hay una referencia que hace Verónica Gago, que es una feminista argentina del grupo Ni Una Menos, que además veo que ahí hay chapas que vende el colectivo también de Ni Una Menos, que plantea la importancia de analizar lo de las huelgas no como una explosión, sino que, digamos, las huelgas como catalizadoras de un momento histórico, de un momento de la respuesta feminista. Es decir, las huelgas lo que ponen en manifiesto es un montón de cosas. Es, por ejemplo, muchas respuestas a lo que plantea este cartel, Yo feminista y tú qué, ¿no? Se expresan muchas formas en que las mujeres acuden a la llamada de un feminismo. Y ojo, porque yo la verdad que ahora no recuerdo vuestro manifiesto, pero en los manifiestos que he releído de ese momento, del 2018, de Madrid, de Barcelona o de otras ciudades, son manifiestos que no cabe duda cómo se sitúa el feminismo. Es un feminismo que cuestiona el sistema, es un feminismo que cuestiona el capitalismo, es un feminismo que se considera antirracista
y es un feminismo que digamos que se sitúa dentro de una reivindicación de la sostenibilidad ecosocial, por decir algunas cosas. Por supuesto, un feminismo interseccional, por tanto, que hace un análisis que, digamos, que bebe de los análisis que vienen del feminismo decolonial, del feminismo negro, del feminismo LGTBI, que sitúa que las mujeres y nuestras identidades y nosotras como sujetos no somos ajenas a otras categorías sociales y a otras jerarquías y relaciones de poder, y que una mujer no es solo mujer, igual es mujer y trabajadora, mujer y mujer negra, mujer y migrante, y todo eso conforma su subjetividad, su forma de estar situada en la vida y su forma de plantear sus exigencias. Y por lo tanto, todas esas cosas se plantean en las huelgas, forman parte de la causa y de los objetivos feministas, ¿no? Y también las huelgas sitúan algo que ya veníamos diciendo, pero lo sitúan de una forma clara hacia la sociedad. Hay que tener en cuenta que ese llamado a una huelga que pone en cuestión la noción de empleo y de trabajo, ¿no? Que se dice, no, o sea, es una huelga de trabajo porque todas las mujeres trabajan en el empleo, tienen empleos, pero trabajan también en los cuidados, ¿no? Una huelga de consumo, etcétera, etcétera. ¿Qué pone en evidencia? Pues pone en evidencia la situación, por ejemplo, laboral de las mujeres. ¿Por qué hay un montón de mujeres que no pueden hacer huelga? ¿No? Por los contratos que tienen, por las condiciones laborales, las trabajadoras de hogar porque es que las echan, las mujeres que están en situación administrativa irregular porque no tienen papeles, ¿no? Así pone en evidencia eso ante la sociedad como nunca antes lo habíamos conseguido, ni en los años 70, porque las características de este movimiento que se expresa a partir de las huelgas son dos características: su radicalidad en sus planteamientos y la masividad. Nunca había habido movilizaciones tan importantes de mujeres con planteamientos tan claros que tienen que ver con una visión de un feminismo que tiene una visión global de los conflictos, ¿no? Porque precisamente lo que pone las huelgas y que por eso acude tantísimas mujeres es que establece un mapa de los conflictos que atraviesan nuestras vidas. Y entonces podemos explicar y podemos entender también de la voz de un montón de mujeres que igual antes no la tenían, que los conflictos que rodean, que nos atraviesan en las vidas tienen muchísimas características. Primero porque no igual todas lo vivimos igual, no a todas las mujeres la violencia machista se expresa de la misma forma, aunque es una amenaza para todas. No todas tenemos una situación en el empleo, ni mucho menos. La precariedad no es la misma para todas las mujeres. La precariedad no es la misma como se caracterizaba antes a como se vive ahora, que es la precariedad de la vida, no solamente la precariedad de las condiciones de trabajo. Puede haber muchas mujeres y hombres también, por supuesto, que trabajan y que, sin embargo, con el trabajo no tienen condiciones para poder tener vidas dignas, ¿no? Y expresa también otros conflictos que nos explican por qué, por ejemplo, las mujeres son protagonistas en las luchas contra los desahucios, por qué las mujeres son las gestoras también de lo que es el trabajo doméstico, no solo de cuidados, y son las principales protagonistas de esto, igual que son las principales protagonistas de la lucha contra la pobreza energética. Es decir, cómo los conflictos ecosociales atraviesan también la realidad, las condiciones materiales de vida. Entonces, junto a lo que siempre había estado en la agenda feminista y que sigue estando, obviamente, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos, la violencia y tal, de repente esta explosión que suponen las huelgas manifiesta toda esa realidad de conflictos, ¿no? Y pone, por lo tanto, sobre la mesa la variedad de significado de cuando hablamos de mujeres, ¿no? Que no es la idea de un sujeto mujer, blanca, etcétera, etcétera, sino que eso es cuestionado no solamente desde las teorías, sino que es cuestionado desde las prácticas, desde la necesidad de que las agendas políticas del feminismo, y no es que incluyan, tienen que ser
articuladas en todas las demandas que plantean las distintas situaciones que vivimos las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de común? Que en los 70 hubo un feminismo con cierta capacidad de impugnación del sistema. Podemos hablarlo de cierta, hasta dónde y tal, pero hubo cierta capacidad de impugnación, y que el feminismo que deriva de las huelgas feministas tuvo y tiene cierta capacidad de impugnación del sistema. Y por eso, no solo, pero por eso también está en el centro de los ataques de la derecha y de la extrema derecha. Porque nos podríamos preguntar, o sea, ¿por qué los discursos antifeministas y antigénero son tan centrales en lo que hoy se llama la batalla cultural de la derecha y de la extraderecha y la extrema derecha? Yo voy a hablar, a veces cuando si hablo de batalla cultural, para mí, hablar de batalla cultural no está desligado de la batalla por la salida neoliberal a la situación que vivimos. Es decir, no creo que exista, por un lado, unos temas que son, pues eso, ¿no?, más o menos simbólicos o que tienen que ver con los temas del cuerpo, etcétera, y por otro lado, los temas que tienen que ver con condiciones materiales de vida. Creo que para la extrema derecha y para la derecha, porque hablamos de la extrema derecha y siempre hay que tener en cuenta que la extrema derecha en el Estado español está moviendo también las ideas de la derecha clásica, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablo de extrema derecha es como en términos más amplios, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan central? Yo creo que el feminismo, primero porque es un movimiento, y la verdad que a veces digo, diciendo esto parece que estoy aquí en plan de nuestro movimiento es el mejor, y no tiene ningún sentido esto, porque lo que se trata es de que la contestación social sea amplia desde todos los sectores, pero es el movimiento que tiene una capacidad de movilización, de organización y de respuesta como muy poquititas otras veces hemos visto en otros movimientos en estos últimos años, ¿no? Y la mantiene. Entonces, de ahí la importancia de criminalizarlo. Mirad, yo el otro día oía, hace 10 días, en la radio algo que es que dijimos, esto no puede ser. Sabéis, yo vivo en Madrid, sabéis que en Madrid fue terrorífico lo que pasó en las residencias de mayores, ¿no?, bajo el gobierno de Ayuso y de Almeida, terrorífico de dolor, ¿no?, de realmente mucho dolor. Y que ahora ha habido levantamiento de los informes policiales donde efectivamente da cuenta de cómo se actuó desasistiendo absolutamente, no quiero entrar porque es un poco duro. Y salió esta noticia y de repente había declaraciones del alcalde de Madrid, de Almeida, diciendo... O sea, le preguntaban, ¿qué tiene usted que decir ante estos informes policiales que hablan de las condiciones de las residencias? ¿Y sabéis lo que dijo? Que lo que había que preguntarse es que qué pasó con la manifestación del 8M. O sea, es impresionante. Es decir, el nivel de interés por seguir criminalizando al movimiento feminista tiene que ver porque efectivamente el movimiento feminista está apuntando a cosas que desestabilizan, está cuestionando cuestiones bien centrales, ¿no? Entonces, digamos que el feminismo, la crítica o la posición de la centralidad que tiene para el discurso, yo no estoy controlando, avísame. Sí, yo también. La centralidad que tiene para la extrema derecha y la derecha el ataque al feminismo tiene que ver, porque el feminismo conecta con varios problemas que tienen, digamos, el mismo marco de interpretación. Es decir, en una situación con una crisis sistémica que venimos arrastrando desde 2008, en una situación donde el neoliberalismo y sus políticas lo que están generando es inseguridad, miedo, mayor nivel de desigualdad, digamos que la propuesta o el discurso de la extrema derecha, que lo que sitúa es el miedo a lo diverso, el miedo a lo distinto, hace que el feminismo y también la inmigración sean los dos temas centrales que atraviesan
el ataque hoy de la extrema derecha, ¿no? Es decir, cómo se articula la incertidumbre y el miedo que produce la realidad y la situación del neoliberalismo ante amenazas externas, ¿no? Entonces es la amenaza ante el agravio, la amenaza que manifiestan los hombres agraviados. Todo esto es un debate y podemos luego entrar, ¿no? Pero los hombres agraviados ante esta potencia y fuerza del feminismo como una amenaza, o en el terreno de la inmigración, obviamente, es la amenaza a las otras o a los otros, porque amenazan a dos pilares fundamentales que son centrales para la propuesta de la extrema derecha, ¿no? Uno, la necesidad de la homogeneidad cultural y, por lo tanto, la construcción de un nosotros que excluye, y ese nosotros que excluye a los migrantes y excluye a las mujeres, digamos, las mujeres con una propuesta de cambio social en profundidad, ¿no? Y luego porque también tiene que ver con esta propuesta, digamos, con su ideario de lo que es la nación, ¿no? La nación como la nación de los de verdad, de los de toda la vida, que también tiene que ver con la exclusión de los migrantes y tiene que ver también con todo el negacionismo que hay sobre la revisión de la memoria democrática, o sea, sobre la memoria democrática y la idea ahora mismo también de la colonialidad, ¿no? Cuando se ha planteado, cómo han reaccionado virulentamente cuando se ha cuestionado que hay que hacer una revisión también de la cultura desde el punto de vista de la colonialidad española, ¿no? Y hay otro tercer elemento que es más sutil, que igual aquí en el Estado español no se está planteando con tanta fuerza por parte de Vox, pero que está en ese ideario, que en otros países la extrema derecha sí que lo plantea con total claridad, que es la familia, ¿no? La familia también tradicional, ¿no? Asociada a, entre otras cosas, la reproducción de los auténticos españoles, la reproducción de la nación, la reproducción de los valores, ¿no? Si queréis, luego podemos hablar de esto, ¿no? Y cómo es una revalorización de la familia que solamente habla de su función de protección y seguridad, que obviamente podemos pensar que existe ese elemento dentro de lo que son las familias, en sentido, pero que en ningún momento habla de otro aspecto que es las familias, que es el lugar donde se produce el mayor número de violencias sexuales, por ejemplo. Estos son estadísticas del propio ministerio, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de extrema derecha hay que también tener en cuenta que hay que diferenciar a nivel europeo y a nivel de América Latina, ¿no? La extrema derecha tiene muchas diferencias según cómo ha surgido, las tradiciones culturales de cada país, la interacción económica, la vinculación religiosa, pues, con el evangelismo en algunos países, en otros con el catolicismo, en fin, ¿no? Pues esto es un poco, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, frente a esta inseguridad y a este miedo que que generan las propias políticas del neoliberalismo, pues por eso, digamos, el discurso que además entronca con la idea de la libertad, ¿no? Que tan útil está siendo para la extrema derecha, es lo que nos hace pensar que el neoliberalismo es una de las formas que puede tener el ascenso del fascismo, ¿no? Y que eso es uno de los problemas que tenemos ahora por delante, ¿no? ¿Cómo moviliza la derecha, y ya no solo la extrema derecha, el discurso sobre la libertad? El discurso sobre la libertad lo hacen al mismo tiempo, y me vais a perdonar porque ahora hablo en términos más generales, pero es que esto entronca muchísimo con lo que es la amenaza que representa el feminismo para estas posiciones, ¿no? La bandera de la libertad la plantean al mismo tiempo que generan el deterioro de todo lo que es lo público, de los servicios públicos, la idea de colectividad, es decir, al mismo tiempo que sus políticas y relatos lo que hacen es exaltar la idea del sujeto individual, ¿no? El sujeto individual, que además normalmente es el sujeto varón, antiguo varón proveedor, heterosexual, blanco, etcétera, ¿no? Entonces,
un sujeto individual que parece que se echa al mercado tranquilamente, como si no necesitara nada para poder actuar social y laboralmente, es decir, que no tiene en cuenta toda la parte que es el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidados de las mujeres. Y, por lo tanto, la idea de libertad va acompañada de una destrucción conceptual, normativa y práctica de la idea de lo que es la justicia social y de la idea que es el bien común. Porque la idea del sujeto neoliberal, para que triunfe, está en contraposición con justo lo que creo que plantea el feminismo, por lo menos el feminismo que yo me reivindico, también otros sectores, no solo otros movimientos, ¿no? Que es precisamente al contrario, ¿no? Precisamente la necesidad de la justicia social entendida como una justicia para todas, todos y todes, y que por lo tanto no puede haber derechos, ni leyes, ni reconocimientos a los que no puedan acceder en igualdad de condiciones todas las personas, y luego la idea de comunidad, de lo colectivo, ¿no? Por eso el ataque a lo público no es solamente que no tengas acceso, que es, en fin, que es parte de la brutalidad, a la educación o a la sanidad pública, es que destruyen la idea de que una sociedad tiene que vivir y necesita de servicios públicos, de algo colectivo. Y yo creo que el feminismo representa todo lo contrario, representa una apuesta precisamente por una comunidad, una colectividad. Otra cosa es todo un debate, cómo la construimos, cómo se construye, qué problemas existen, cómo establecemos las relaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces, este neoliberalismo, que es el que es negacionista con la violencia, es una extrema derecha que es intrínseco con una apuesta de un Estado profundamente autoritario. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que son propuestas que puedan ser propuestas punitivistas, porque para la extrema derecha y para la derecha es fundamental la salida, por ejemplo, que la salida a las violencias machistas, sean del tipo que sea, tengan una salida penal, que apunte a soluciones individuales por la vía, además, del sistema penal, no apunte a las causas estructurales y, además, considere que más penas y más castigo y más prisión es la solución. Por eso ellos abogan por la pena por la cadena perpetua, digamos, ¿no? Sí. O sea, va dentro de todo ese proyecto, ¿no? Por eso también hay que ver por dónde se nos pueden colar propuestas, propuestas que convergen con estos postulados de la derecha autoritaria. Y es una derecha que lo que hace es, como ya comentaba antes, ¿no?, la criminalización del feminismo y que, digamos, lo recubre todo con esta idea de la guerra contra el género y las guerras culturales, ¿no? Hay una autora, Wendy Brown, que me parece muy interesante, que ella dice que el neoliberalismo económico y el conservadurismo son expresiones igualmente constitutivas del capitalismo actual. Y ella misma también plantea que, por lo tanto, estas concepciones y esta idea de la libertad tienen que ser redefinidas por la izquierda en general y por el feminismo, y hablar de la libertad no solamente la libertad de, sino la libertad para construir, ¿no? La libertad para construir comunidades y un futuro realmente digno para todas las personas. Bueno, ya para acabar, apuntaba, bueno, si quieres, lo dejamos aquí, y creo que el movimiento feminista, que es un movimiento internacionalista, es capaz también de leer lo que está pasando en otros países. Y Charo empezaba con una referencia a lo que está haciendo Milei. Argentina fue para nosotras la punta de lanza, porque es desde ahí, no vino de Estados Unidos ni de Inglaterra, no, vino de los países del sur y en concreto de Argentina, la propuesta de la huelga feminista y todo el proceso de la huelga feminista.
Y hoy las mujeres argentinas están también en esa especie de laboratorio infernal que está siendo que está empezando a ser el gobierno de Milei, ¿no? Y por lo tanto nosotras también, como internacionalistas, pues digamos, estamos también tenemos que estar en conexión para dar una respuesta también general, ¿no? E internacional. Y ya una cosita solo para acabar, porque no tenía pensado, pero hablar de internacionalismo, me gustaría acabar diciendo que la importancia que tiene que las feministas condenemos el genocidio palestino y que las feministas entendamos que lo que está sucediendo en Gaza es un desafío para toda la humanidad y que es un desafío para los valores que el feminismo siempre ha planteado y para su crítica contra el militarismo y contra las políticas coloniales, ¿no? Entonces, bueno, acabar con esto. Dos cosas sobre lo de las respuestas. A mí me parece que frente a la extrema derecha o a la derechización digamos, ante la mayor derechización en general de toda la derecha, mira, hay una compañera que es de un grupo que se llama Territorio Doméstico, que es un grupo de trabajadoras empleadas de hogar, que se llama Constanza, y ella siempre dice: organizarse es una forma de empezar a vencer. Es decir, estar agrupadas, organizarse para pensar cómo actuar, para desarrollar también eso que llamamos la inteligencia colectiva, que se produce cuando ponemos en común los conocimientos, las habilidades, las preocupaciones, las sensibilidades, las realidades tan diversas que podemos tener, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Que no quiere decir que no tenga enorme valor también otras formas de práctica feminista, ¿no? Por ejemplo, también reparadoras, en el sentido de lo que decía antes Charo. La iniciativa que tuvo Cristina Fallarás justo después de lo de la manada, y bueno, yo creo que fue, no me acuerdo el año, si fue el 18, no me acuerdo, con la iniciativa esta de Cuéntalo, bueno, eso fue justo después de la manada, eso tiene un valor enorme reparador para muchísimas mujeres. ¿Cuándo sale esa iniciativa? Cuando ha habido una movilización enorme, pública, masiva de mujeres a raíz de lo del juicio de la manada, y que eso ha sido también una forma de reparación colectiva. Yo no sé si nos acordáis la carta que envió la mujer que fue víctima de la violación múltiple de Pamplona, envió una carta que era conmovedora. Mira, el día 1, un momento de publicidad, el día 1 sube a Netflix una película documental que se llama No estás sola, que es precisamente una película documental sobre toda la respuesta a la manada, que es de Almudena Carracedo y Robert Bajar, que es los directores también del documental de El silencio de otros, y ahí se ve clarísimo, ¿no? Hay toda esa respuesta que la mujer, que en ese documental ella lee, ella no sale, ¿no? Pero ella lee ese comunicado, y ese comunicado dice, desde el dolor de todo lo que ha vivido, ella dice, entre otras cosas, gracias a todas las mujeres que salisteis a la calle, que estuvisteis conmigo. Porque eso de alguna forma, esto no lo dice ella, pero es un elemento de reparación. Las iniciativas estas de Cuéntalo, que permiten a las mujeres sentirse parte de una colectividad, es también una forma de reparación, porque pueden explicar, ¿no? Entonces yo creo que eso es como importantísimo. Y la otra cosa es que yo creo que frente a quería decir que frente a la extrema derecha y a la derecha en general, frente a cualquier recorte de derechos o frente a cualquier relato que trata de criminalizar, que trata de debilitar, la respuesta es más derechos. La respuesta no es a ver cómo negocio para limitar un poco para que no se alteren. No, no, no. La respuesta es más derechos. O sea, es la única forma de situar un marco completamente distinto, que es el nuestro, porque si no vamos aceptando el marco que nos van imponiendo y al final es, bueno, pues
No estamos en dictadura, pero estamos ahí a las mínimas, ¿no? No, más derechos, ¿no? Ya estaban ahí, pero que con el sistema neoliberal se han reforzado. ¿Pero por qué se han reforzado? Porque también hemos dejado que se refuercen. Porque, insisto, hemos desindustrializado la economía, la hemos llevado a los países más pobres, ahora les incluimos una Agenda 2030 para que no contaminen cuando hemos llevado a sus empresas, que son las que más contaminan ahí. O sea, tenemos una serie de incoherencias como sociedad y como sistema político tremendas. Eso por un lado. Luego, por otro lado, pues efectivamente los medios polarizan, pero bueno, porque los medios de comunicación forman parte de ese sistema. Y hay una impugnación que se ha hecho en la última década, no solo al sistema de que salió de la transición, sino también al sistema económico que estaba intentando desmontar el estado del bienestar, que es lo único que consiguió la clase obrera en la época de la Guerra Fría, precisamente por el miedo al comunismo. Lo digo porque todo esto lo tenemos que ensamblar todo junto, porque si no parece que el feminismo se dedica a las políticas feministas de derechos sexuales y reproductivos y lucha contra la violencia. Y eso no es el feminismo. El feminismo es un humanismo, es una transformación social integral. Entonces, yo he hecho en falta ese tipo de análisis, que vayan a la estructura, ¿no? A los problemas que tenemos hoy en el siglo XXI, no en la época de los fascismos y de la extrema derecha como si fuera algo que viene, que no sabemos de dónde, no. Creo que nos falta reflexión como movimiento feminista, bueno, lo digo aquí porque estamos hablando dentro de las feministas y el movimiento feminista, no es que le toque solo al feminismo hablar de esto, ¿no? Pero, no sé, me da la sensación que nos estamos mirando demasiado el ombligo y que no estamos atentos a los debates que tenemos que tener hoy. Preguntas.